¿Es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, hacía tanto tiempo que don Humberto Salazar, el médico y político dominicano, no se reunía con nosotros, los de Diario de Cuatro, sus amigos, que vamos a tener que hacer una especie de recuento histórico reciente. Perdóname, primero un mea culpa, porque ustedes no me invitaban. Así que lo primero que tienen que hacer es un mea culpa. Lo hacemos, lo hacemos. Es que ya él es un líder de opinión. Sí, un líder de opinión. Él es Por un su líder propia cuenta. Por su propia cuenta, y por un su líder de trabajo opinión. persistente Sí. y permanente. Porque para eso hay que ocupar muchas horas. Es un esfuerzo de orientación. Mira, Humberto, la República Dominicana de hoy es casi una excepción en América Latina. Desde el punto de vista de su estabilidad política, no obstante, la oposición siempre tiene recursos con los cuales operar y estar presente. Y sabemos que a veces eso los inventa también. Aunque hay dificultades en la sociedad que la motivan y tiene que ser así. La República Dominicana de hoy tiene una economía bastante estable, predecible, tanto que es objeto de inversión extranjera. La República Dominicana crece con injusticia porque no distribuye mejor la riqueza que genera. Y todo eso nos lleva a un estado de satisfacción. No lo vamos a esconder tampoco. No vivimos aquí en la República Dominicana en un ambiente de sobresalto y de incertidumbre. ¿A qué tú atribuyes eso? A propósito de Brasil, de Venezuela. Y de todo el entorno, de todo ese entorno de la región. Mira, el proceso político de la República Dominicana es lo más parecido al proceso político chileno y al proceso político que vivieron los Tigres de Asia. Y no me estoy yendo muy lejos. Todos los países que progresan en forma sostenida necesitan proyectos políticos estables de largo plazo. El Chile de 1989-90 no fue el Chile que entregó la concertación de partidos por la democracia en el año 2010. No fue. Fue un Chile totalmente diferente, con niveles de pobreza por debajo de un dígito, un Chile integrado ya a la OCDE, un Chile con un crecimiento del ingreso per cápita enorme. Lo mismo que está sucediendo en la República Dominicana. En el año 2004 teníamos un crecimiento, un ingreso per cápita aquí de menos de $3,000. Ya estamos cerca de $7,000 sin darnos cuenta. Cuidado si lo pasamos. Sí. Es probable que lo hayamos Bueno, pasado. vamos a ver lo que pasa este año con la cifra del Banco Central. Lo hayamos pasado, sí. Lo que pasó en Singapur. Singapur en el año 1960 era uno de los países más pobres del sudeste de Asia,
con mayor cantidad de prostitución, narcotráfico, en el Triángulo Dorado. Era la salida del Triángulo Dorado, de toda la producción de amapola, heroína y opio que existía por ahí. Bueno, llegó Lee Kuan Yew, un gobierno estable, democrático, fuerte, porque los gobiernos tienen que ser fuertes para tomar medidas. Exacto. Y hoy Singapur es uno de los países de mayor ingreso per cápita del mundo, un país rico, de primer mundo. Y así tú tomas Corea del Sur, y así tú tomas Japón después de la guerra, tienen que tener gobierno de largo plazo. Entonces yo atribuyo la estabilidad de la República Dominicana a dos factores. En primer lugar, a la sapiencia política de Joaquín Balaguer. Yo atribuyo eso a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer en el año 96 decidió armar una alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana, que tenía una dirección colectiva, era pequeño, era un partido de cuadros, y su partido masificado, amorfo, si se quiere, que se llamó Partido Reformista Social Cristiano. Eso construyó una mayoría estable. Y esa mayoría estable, que fue lo mismo que pasó en Chile, ha ganado 4 elecciones consecutivas, 2 desde el 2004, después de la crisis, con el presidente Leonel Fernández, 2 con el presidente Danilo Medina, y yo atribuyo la estabilidad política a lo que son políticas económicas de largo plazo implementadas, primero a partir de una serie de reformas que se dieron en el periodo 96-2000, pero que comenzaron, y tú lo sabes bien, porque yo leo como libro de consulta tus 2 libros sobre el tema de las notas que tú le hacías a Balaguer, a partir de la reforma económica del año 92. Ahí comenzó el crecimiento de la República Dominicana, donde mucha gente enfrentando con la decreto resistencia. puente. Claro, El decreto puente que dio todo el mundo, de medio mundo. La estructura productiva del país se le resistió. Medio mundo. Con un decreto puente. Y nació el Código Tributario. Exactamente, medio mundo, 92. A partir de ahí comienzan una serie de reformas. Tenemos una parada, lamentablemente Mozart sabe, porque estuvimos juntos en ese proyecto. Perdimos las elecciones en el año 2000, Sí. O sea, con Danilo Medina nosotros hicimos todo el esfuerzo posible para que fuera presidente. Así es. En el año 2000, yo sabía como miembro de la comisión de campaña del Partido Reformista que el presidente Balaguer no quería ser presidente, porque nos lo dijo a nosotros, y yo tengo los testigos, y lamentablemente llegó el gobierno del PRD, que era como una deuda que se tenía con Peña Gómez, más que otra cosa. Con Peña Gómez. Y a partir de ahí nosotros hemos tenido un gobierno estable, tan estable, y como tú dices, Pedro, de tanta satisfacción, que nosotros ya llegamos a una cifra récord en cantidad de votos, que fue ratificada en el día de ayer por el informe de la OEA. En ningún lado dice que se metió un voto de más y un voto de menos. Es 61.74%, dice el informe. Eso yo creo que la estabilidad política y los planes de largo plazo, a pesar de que mucha gente dice que los funcionarios son los mismos, que siempre la misma cara, todos los países que han progresado lo han hecho de esa forma. Así Todos, es, claro. ningún país que progresa puede andar dando brincos y saltos y cambiando de políticas económicas y cambiando de todo cada 4 años, porque eso provoca inestabilidad. Ya nosotros tenemos de inversión extranjera, tenemos más de 5.000 millones de dólares al año ya. O sea, estamos hablando de un país que va hacia el progreso, y no conozco, ni siquiera entre nosotros, como familias, como cabeza de familia, que un país o una familia sea capaz de distribuir ingresos, distribuir riqueza cuando no la produce. Primero tenemos que producirla, y a partir de la producción nosotros tenemos que distribuir esa riqueza. Y ojalá que sea equitativo. Voy a aprovechar ahora que tú, como termina en forma brillante, para hacerte una pregunta. El problema que tenemos nosotros aquí es que hemos sido capaces de mantener niveles de crecimiento de la economía con saltos, como citábamos hace un momento, de saltar de 29.000 millones de dólares en el 2004 a colocarnos en 70.000, un poquito más. La verdad millones. es que cuando entregan
era 24, porque eran 29 cuando se le entrega, cuando se le entrega en el 2000. Pero Que se ellos la bajaron cae, a 24. se cae. Perdiendo un 20%. Sí, sí, porque fue una cosa es terrible. de 24 a 70, que bueno. Sí, porque nosotros disminuimos la República Dominicana. Pero aún así, la República Dominicana sigue adoleciendo de que esos niveles de riqueza permanente y de estabilidad no han sido debidamente distribuidos en una proporción ni siquiera mínimamente, al margen, o sea, exceptuando lo que ha pasado con los programas del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con los programas sociales del gobierno, y en adición a eso, programas muy puntuales o proyectos muy puntuales, como ha sido el Metro de Santo Domingo. Eso es invertir, eso es devolverle a la gente. Ahora del transporte. El transporte, todo lo que ha significado el transporte, las escuelas con el 4%, o sea, el combate a la pobreza, los 4.000 millones de pesos ahora, que fue lo más reciente de la vieja barquita, todo ese tipo de cosas, eso está muy bien. Pero quiero aprovechar porque, contrario a eso, repúblicas como Brasil, que hicieron un gran esfuerzo de que ese crecimiento lo volcaron hasta el punto de sacar a casi 40 millones de brasileños de la pobreza, sacarlo, y un proceso vertiginoso, sí, convertirse en la octava economía del mundo, de buenas a primeras, bajo regímenes que comenzó con Lula y siguió con Dilma, 2 de Lula y 2 de Dilma. Termina Dilma fuera del poder. Y fíjate que distribuyeron, avanzaron en esa dirección. ¿No temes tú que por alguna circunstancia República Dominicana pueda asumir o crearse el riesgo que está presente en otras regiones y en otros países de la región, Venezuela, Costa Rica? Porque él no lo está suponiendo, es que él sabe que hay intentos de eso, de penetrar las estructuras de decisión. Sí, pero porque lo que se quiere judiciar la política. Yo no quiero que los argumentos me los dé. No, pero que si porque tú le preguntaste, no temes tú. Humberto. Sí, porque... Cuéntame. Los fenómenos políticos en América Latina y el mundo deben ser objeto en este momento de un análisis profundo. Cuando nosotros analizamos la situación de las economías de Sudamérica, yo creo que perdieron una gran oportunidad. Y hay países de Sudamérica que siguen creciendo a ritmo acelerado y podrían convertirse prontamente en potencias económicas. Y un ejemplo de eso es Perú. Porque el problema del crecimiento de las economías y de la distribución de riqueza y sacar a personas de la pobreza tiene que tener el apellido que sea sostenible. Porque si no se devuelven. Claro. Como ha pasado en Brasil. Exacto, ¿Qué está pasando y en Venezuela. Sí. Y en Bolivia, o sea, y en Argentina. Y como pasó aquí en el 2004, que ¿Qué devolvimos ocurre? 1.500.000. Nosotros tenemos caminos, en el 2003. caminos divergentes a lo que son las economías sudamericanas. Las economías sudamericanas basaron su crecimiento, esos países de que hablamos, en la exportación de materias primas en un momento de auge de la economía mundial, que comienza a tener un declive a partir de la crisis del año 2008. Cuando comienza la crisis del año 2008, todavía queda algo, un rezago de ese crecimiento, pero al mismo tiempo comienza una disminución de lo que es el consumo a nivel global, y al bajar el consumo a nivel global, entonces el país que más produce bienes de consumo, que es China, que a su vez es el mayor consumidor de las materias primas de esos países, bueno, entonces deja de importar, ellos dejan de exportar y caen en crisis. Grave. Brasil, por ejemplo, en este momento está en su crisis económica más profunda de la historia. Así es. Estamos hablando de que el primer semestre del año están disminuyendo un 5.6% su economía. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de lo que era la octava economía del mundo. Así y mismo. es la crisis económica más importante de todos los países del G20. O sea, no es un tema tan sencillo como que van y sacan a Dilma a través de una votación de Congreso. No, es un tema profundo. Con muchos componentes. Aparte, con un país con un componente tan especial. Brasil, recuérdese que fue el último país de Latinoamérica que abolió la esclavitud. Y Brasil es el único país de Latinoamérica que sale del colonialismo y entra en un imperio. Es un país muy especial que debe ser estudiado
no de forma superficial, Interesante, usando los sí. instrumentos que usamos nosotros para analizar nuestras sociedades. ¿Qué ocurre con la República Dominicana? Que la República Dominicana varió, y ahí tengo yo que volver a Balaguer. Yo soy un balaguerista convencido. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, y ustedes recuerdan al fenecido padre José Luis Alemán, que decía, nosotros, este país tiene una economía de postre, que era de azúcar, Cacao, cacao y café. tabaco. Nosotros cambiamos eso por una economía de exportación de bienes con maquiladoras y servicios. Y mientras los servicios sigan aumentando. Y Oye, nosotros, esa minería con esa bueno, pero eso potencia vino que se después. incorpora. Pero eso vino después. Sí. Eso vino después. En principio, nosotros entre los años 80 y 90 hemos modificado toda nuestra O sea, estructura sí. productiva, incluso somos importadores de azúcar. Y mucha gente se ponía la mano en la cabeza. Cierto, y yo cierto. digo, pero estamos produciendo ahora para los 11 millones de dominicanos, los millones de haitianos que consumen nuestros productos y los casi 6 millones de turistas que nos visitan. Así es. Nos hemos constituido en un país productivo de bienes de la tierra que somos capaces de ser autosuficientes, De pero alimentos, a su vez sí. vendemos servicios y vendemos nuestras playas Sabemos. y vendemos productos Sabemos traficar. que son porque totalmente novedosos. Fíjense, nosotros colocamos azúcar en el mercado norteamericano, casi 250.000 toneladas, Sí, el sector privado. a 20 centavos de dólar. Exacto. E importamos, porque la importamos del mercado a mucho menos que eso para suplir. Y estamos aquí, parte del café que estamos consumiendo viene de Vietnam. Sí, Sí, pero de yo Vietnam. por eso digo, De Vietnam. por eso digo que hemos sido suficientemente creativos para poder transformar nuestra economía y yo confío mucho en la economía Claro, claro, dominicana. claro. Sí, claro. O sea, yo creo que la economía dominicana está creciendo sobre bases fuertes. Así es. Nosotros necesitamos una mayor inversión en lo que son los sectores sociales. Ahora, eso no reditúa políticamente en forma inmediata. O sea, Eso es inversión otro en política social También eso es verdad. no tiene un retorno inmediato. No. Por ejemplo, lo que se está haciendo en el sector educativo, a mí me ha interesado el tema de cómo otros países lo hicieron. O sea, como por ejemplo el mismo Singapur, que es un ejemplo que la República Dominicana debe seguir y debe estudiar, porque fue un país que en solamente 50 años se convirtió del ínfimo mundo al primer mundo, y es como lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Exacto. Bueno, Singapur, por ejemplo, el sistema educativo dominicano debe caminar hacia allá, pienso yo. En primer lugar, un sistema educativo donde se olvidaron de los 4 idiomas que hablaba Singapur y enseñaron toda la enseñanza es en inglés. Es el idioma de la informática, es el idioma de la modernidad, es el idioma de la diplomacia, es el idioma que se habla donde se habla de negocios. Entonces usted tiene que poner a los muchachos de las escuelas públicas en la República Es una Dominicana a verdad hablar en inglés. del tamaño de un Y- templo. Hablar en inglés, usted no puede seguir cerrado. no, ¿Y usted no, sabe no, qué no. hicieron? Importaron miles de profesores para que enseñaran inglés en las escuelas públicas. Usted tiene que A tener... mí Sin me gusta abandonar el eso. mandarín. No, Sí, ellos sin abandonar hablaban el malayo, mandarín. hablaban chino, hablaban hindi, El mandarín. pero nada de eso les servía. Como en España, por ejemplo, ahora, ¿qué está planteando Rajoy? Yo lo escuché en su discurso presentándose para la investidura como presidente, una escuela que hable inglés. Entonces yo creo que nosotros tenemos que plantearnos eso. Eso es interesante. O sea, que la tanda extendida en horas de la tarde, por ejemplo, en vez de Impartamos inglés. vamos a poner los muchachos a hablar Sí, inglés, sí, los sí, muchachos sí, de las sí, escuelas sí. públicas. ¿Qué hicieron? Un sistema de evaluación de profesores y de muchachos estricto. ¿Para qué? Porque ese sistema de evaluación obliga a las familias a ser responsables también con la educación de sus hijos. Y se publican las listas de los rankings de los mejores y peores estudiantes para que los peores tengan el estímulo para mejorar y los mejores sean galardonados por los gobiernos y tengan el acceso a las mejores universidades. La Universidad Nacional de Singapur es la 6ª del mundo. La 6ª del mundo, búsquenla en el ranking. Mira, pero ¿y cómo lo lograron en tan poco tiempo? Invirtiendo esfuerzo y tratando de tomar medidas que no Humberto, puedan ha ser tocado en clase. política, Bueno, tocaste Taiwanés educación, y los tocaste coreanos. economía y salud. Ese es un gran reto
que tenemos El nosotros. reto Y más salud. importante que tiene la República Cuéntame, ¿cómo tú lo ves? Dominicana. ¿Cómo ves todo esto que estamos haciendo, esta reforma que ha emprendido en firme? Bueno, la el reforma, gobierno? la reforma la escribimos nosotros. Y el otro día yo hablaba con la ministra de Salud por teléfono y me decía, yo espero que tú me estés cubriendo la espalda. Digo, totalmente, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está haciendo, Sí. porque esto, el modelo ya se va entendiendo. Nosotros estábamos, porque yo soy parte de este programa, estábamos en la reforma del sector salud. Exacto, estábamos en otro canal. Yo recuerdo que tratábamos siempre este tema. Claro. Entonces yo decía, lo primero que hay que entender es que el financiamiento ahora es diferente con la ley 8701 al que teníamos antes. Cuando comencemos a entender, que ya yo veo que se comienza a entender, de que los hospitales, si hay un hospital en Sabana Grande de Boyá que ha demostrado que el modelo funciona, deben tener contratos con las administradoras de riesgo de salud privadas y públicas para mantenerse dentro. En ese hospital de Sabana Grande de Boyá el llamado presupuesto histérico es de 300,000 pesos, pero yo recibí más de 3 millones de pesos al mes. ¿De qué? De los contratos con las ARS, porque eso es por ahí que vamos. Qué interesante. Es por ahí que vamos. Y es un hospital público que le da servicio a más de 70,000 personas y un hospital de segundo nivel. Entonces, si cuando nosotros seamos capaces... Capacidad de administrar sus propios recursos también. Totalmente. De que tu sistema Ahí sea... se le va la luz y que por falta de combustible. No, para nada. ¿Y cómo se le va a ir? Si todos los vayan, todos los consultorios tienen aire acondicionado, la gente va a ir con su carné. Aquí ya el 70% de los dominicanos tienen un carné de la Seguridad Social. Sí, Entonces eso no puede quedarse solamente en el sector incentiva a los privado. médicos. Sí. Total, claro, Se incentiva a los médicos, y se les aparte paga los un poco médicos más pueden el llevar sueldo. sus pacientes privados de su consultorio a ser atendidos en ese hospital, y el hospital cobra por el servicio prestado, Al médico, por los y el médico hilos, cobra los servicios. claro, por los hilos, por los quirófanos, todo tiene una tarifa. Yo fui director de clínica privada, entonces he estado de los dos lados del escritorio. Sí, lo Entonces yo conozco. creo que el camino que se lleva en este momento es el camino correcto por primera vez, porque el presidente de la República resistió las presiones a no promulgar la ley 123-15, que eso era un tabú, hablar aquí de que los hospitales del Seguro Social iban a pasar a la República, era un tabú para los sindicalistas. Sí. Bueno, el presidente resistió las presiones, esa ley se promulgó la ley de carrera sanitaria. Esa ley de carrera sanitaria especifica muy bien la forma de pago fijo a los médicos y pagos variables a todo el personal, el pago fijo con sueldos base, el pago fijo con el tema de la docencia, el pago fijo con el tema de las guardias hospitalarias, el pago variable con capacitación, con integración, con el trabajo que realizan, y eso está ahí. Trabajo a distancia. Lo único que hay que hacer ahí es aplicar la ley, como yo siempre digo, y yo creo que vamos por primera vez, y he estado involucrado en el sector salud prácticamente toda mi vida, por primera vez vamos por el camino correcto. Yo confío plenamente en lo que se está haciendo. Hay un elemento que lo ha referido cuando trataba el tema Brasil, y es la parte de la economía. Como Brasil, incluso hubo una advertencia a final del año pasado respecto a la pérdida de empleo en la América Latina. Y el gran impacto se resaltaba por la pérdida de empleos en Brasil. Y la situación de cómo esa economía también perdía velocidad. República Dominicana se ha publicado, que coincide con el día de esta entrevista, el informe, el Banco Central ha dado la información, la inflación acumulada al mes de agosto, 0.31%. La inflación anualizada agosto 2015, agosto 2016, 1.47%. Que debería ser un poco más alta, ¿eh? Sí, entonces, fíjate. Debería. Sí, cierto. Es saludable para la economía que sea Sí. un poco más alta. Sí, fíjate, pero fíjate en esto. Sin embargo, el ciudadano de a pie, cuando tú sientes estabilidad de precio en el conjunto de bienes que consume, porque el ciudadano ordinario lo que toma en cuenta es mi conjunto de bienes que consumo. Sí, claro. Si tú me mantienes estabilidad en ese conjunto, ese ciudadano Se está programa con lo que tiene. poco o En la mucho. rusa superior bajó a 17. y puede pesos la hacer su libra. plan. Pues, Entonces, sí, eso no pasaba en los últimos 10 Entonces, años. esta nueva información al mes de agosto del Banco Central
te confirma lo que ha sido una característica, una economía en crecimiento con estabilidad. Sin embargo, en la discusión, uno ve una fotografía, pretende presentar al país un cuadro totalmente diferente. Y hay un nivel de confusión, por ejemplo, la coalición. La coalición se planteaba la institucionalidad, la democracia, pero ocurre que cuando tú ves sus primeras iniciativas, es que se intervengan los organismos que tienen sus bases, se fundamentan en la Constitución. Para negociar puestos, Esto no se entiende. Lo que ocurre es que Sí. yo, cuando usted hablaba ahora, Héctor, Sí, inmediatamente pensé en aquel programa que pasaban todas las noches en el año 2004, no recuerdo en qué canal, Triálogo, sí. que sí. planteaba una crisis permanente de Teleantilla, evaluación sí. y De que la evaluación. economía iba a quebrar y todo, y no pasó. No Sí. pasó. No pasó. Cada quien mira los hechos de acuerdo al cristal de sus intereses. Sí. Y el tema es que quienes representan el interés colectivo, por eso decía que los países se dividen en grupos, quienes deben representar el interés colectivo en un país, son los partidos políticos, que son los que ejercen el poder. Ese es el artículo número 2 de la Constitución. Sí. La soberanía se ejerce a través de los representantes. La soberanía popular es potestad única del pueblo, eso lo dice el artículo 2 de nuestra Constitución. Sí, sí. Y sus representantes, porque esto es una democracia representativa, surge no de la sociedad civil, surgen de los partidos políticos. Esos grupos son todos grupos de presión para lo que son intereses individuales. Por ejemplo, tú me hablas de Brasil. No, pero claro, Brasil ha pasado en el segundo gobierno de Dilma de 7 millones de desempleados a más de 11 millones de desempleados. Eso es una crisis económica, pero ¿cómo tú vas a hablar de crisis económica en un país donde nosotros estamos creando empleo todo el tiempo? Sí. Donde nosotros nos planteamos crear 400 a 500 mil empleos en los próximos 4 años. Donde nosotros nos planteamos traer alrededor de 10 millones de turistas ya planificados. Donde nosotros, a pesar del desorden que caracteriza a la República Dominicana, todavía tenemos cierto grado de estabilidad, aunque yo soy de los que creo que aquí ya tenemos que abocarnos a acomodar la carga de los impuestos, Claro, porque claro. nosotros los clases medias estamos cargando pesado. Así es. Entonces, la renta tiene que ser parte de lo que es la estructura impositiva de la República Dominicana, no solamente los que consumimos en un restaurante o vamos y compramos un producto en un supermercado. Yo Pagamos creo en colegio eso. carísimo. Yo Sí. creo en eso, o sea, yo creo en en que se amplíe la base impositiva, de modo que haya mucho menos cantidad de personas que puedan evadir el pago de impuestos, pero también que acomodemos la carga. Humberto. Aquí el 80% de los dominicanos, según Rubén Bichara, está recibiendo subsidio eléctrico. Eso salió en el día de ayer y Eso es verdad. eso es una noticia que pasa como desapercibida, pero a mí me alarma. A mí me alarma porque entonces yo lo comparo con protestas porque a usted le aumenten el peaje de 30 a 60 No, hombre, pesos. no. O sea, y una Jumbo vale 120 pesos. Exactamente. Entonces yo digo, pero ¿y cómo es posible que usted proteste? Escuche, perdóname, Pedro. Usted toma un vehículo, cruza por el peaje de la autopista Y se Duarte, coloca en la frontera. se va a Dajabón, da la vuelta por la autopista, a la carretera internacional, baja por Pedernales, viene por Barahona, cruza por Azua, San Cristóbal, entra a la capital y pagó 30 pesos. ¿Usted cree que eso es posible? Aquí no existe la cultura del pago de servicios. señores. Ni se paga la basura, ni se paga el agua, ni se paga el peaje, ni se paga la luz, y esa cultura hay que cambiarla para que este país progrese. Lamentablemente terminó el tiempo. Vamos a tener que Terminó, buscar, apelar a Humberto con más frecuencia. Lo dijo. Porque quedó el temita del Partido Reformista, del sistema de partidos. soy miembro de ese y dentro partido. de Partido ellos Reformista. la preservación del Partido Yo soy Reformista, miembro de del ese PRD, partido. de todo. Yo soy miembro de ese partido. Muy bien. Ah, Te vamos a que no invitar- crean que me han te vamos, sacado. te vamos a invitar para que hablemos Ahí de eso. está. Te vamos a invitar. Muchas gracias, Humberto. A usted. Muchas gracias.